Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema muy grave que está ocurriendo en nuestra sociedad y se trata de los niños sicarios y pandilleros que a la fecha se encuentran en reclusión más de 13,000 de estos niños, jóvenes, adolescentes. Para hablar del tema está con nosotros el periodista José Reyes de la revista Contralínea, quien se hizo a cargo de esta investigación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Gracias. Y bueno, habría que comentarles que esta investigación es tan amplia que llevó 4 presentaciones, 4 partes. Y primero me gustaría que nos comentara en qué consiste esta división y por qué la importancia de estructurar de esta manera el reportaje. Sí, se trata de un documento, un estudio especial que elabora un grupo de especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que publicaron en enero del 2017, es un documento reciente. Es un documento muy rico en contenido, desde el punto de vista de lo que describe, riguroso por su elaboración y muy amplio, cerca de 200 páginas, nutridas de testimonios de jóvenes vinculados con el delito. El documento se llama Jóvenes, Vulnerabilidad y Violencia y fue elaborado entre el año 2012 y el 2014. Aunque contiene elementos todavía de parte del 2016. Es decir, es una amplia investigación que abarcó 17 estados de la República, en 3 regiones representativas del país, donde se han registrado una infinidad de delitos de muy variada clasificación. El documento se divide básicamente, es decir, los temas que aborda son, en lo fundamental, podríamos sintetizarlo en 4. Divide la incidencia delictiva de acuerdo a la participación de los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad, primero, en el crimen organizado, segundo, en pandillas, tercero, en los jóvenes que cometen delitos de manera individual, y finalmente describe la forma en que son tratados por la justicia en los centros de internamiento y las alternativas probables que hay para que se salven, ¿no? Los especialistas encabezados por la doctora Elena Azaola, una experta en la materia, desde hace muchos años dedicada, de hecho, a la investigación de la delincuencia juvenil, del CIESAS, además es catedrática de universidades importantes, hicieron una encuesta. En México hay, por ejemplo, más de 13,300 adolescentes privados de su libertad por delitos de alto impacto, es decir, delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, homicidio, violación, robo agravado, etc. De esos, el estudio comprende una encuesta entre el 20% casi de los 13,500, es decir, alrededor de 3,400 adolescentes que fueron encuestados. Y de este total, los autores del estudio entrevistaron de manera directa, guardando el anonimato de los menores de edad, a 730. Y están incluidos en el informe de manera, pues digámoslo así, tal y como lo mencionan, lo textual, vaya, los adolescentes, de la forma en que se involucraron con, por ejemplo, los cárteles de la droga. Señala que muchos de ellos pertenecieron a los cárteles de los Caballeros Templarios, la familia michoacana, los Zetas, del Golfo, del Pacífico, de los Beltrán Leiva, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, no hay un solo cártel en donde estos jóvenes no hayan participado. De tal manera que es una muestra representativa de este sector de los adolescentes vulnerables
que no tuvieron otra opción como forma de vida que integrarse a las bandas delictivas del narcotráfico para poder sobrevivir. Son verdaderamente testimonios desgarradores, muchos de ellos crueles, sobre todo porque padecen no solo una doble o triple violencia a los jóvenes. Primero, cuando forman parte de una sociedad que los rechaza, que no caben, que no tienen la alternativa, que no estudian, que abandonan la escuela, etcétera, y que los obliga a incorporarse al crimen organizado. Segundo, una vez que están en el crimen organizado, son víctimas de la organización interna y la estructura de estas bandas delincuenciales que, de acuerdo a su comportamiento, los maltratan, los matan, los obligan pues a hacer una serie de cosas que finalmente, cuando son detenidos por la policía, pues son encarcelados. La segunda violencia se presenta cuando son capturados porque son torturados de manera dramática por las policías. Ellos describen en una síntesis apretada que han sido víctimas fundamentalmente en todo el espectro de quienes los han agredido durante la etapa de la detención por militares, gente del ejército mexicano, por marinos, por policías estatales de los estados de la República, por policías municipales. Y no solo eso, sino cuando se presentan ante el Ministerio Público, también son víctimas de maltrato y de otras vejaciones, porque pues, no se cubre lo que significa el debido proceso, ¿no? No tienen defensores en lo inmediato y son presentados una semana, 15 días después de que son capturados y previamente han sido torturados con técnicas de la tortura de la década de los 60 o 70 del siglo pasado, es decir, de la denominada Guerra Sucia, con tehuacanazos, chile piquín, toques eléctricos, golpes contusos, violación en el caso de las mujeres, etc. Del total de jóvenes involucrados en estos delitos de alto impacto, es decir, de la muestra representativa de los 730 que fueron entrevistados, el 70% dijo que alguna vez utilizó armas, armas de alto poder, armas de fuego en la participación de los delitos que cometieron. Son datos muy, muy importantes porque revelan, dice el estudio, que todo este conjunto de jóvenes, hay que decir que el 92% de ellos son hombres y el resto son mujeres. Y del total hay que decir que la inmensa mayoría son pobres, es decir, son hijos de la pobreza, de una sociedad que cada vez se descompone más y que se inscribe este fenómeno de la delincuencia juvenil y de la vulnerabilidad en que se encuentra este sector de la población en una sociedad descompuesta ya durante más de una década en este entorno de la lucha contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos 15 años que salió una película en donde se podía ver abiertamente cómo operaban los sicarios, que se llama La Virgen de los Sicarios, y este panorama se filmó en Colombia, ¿no? Era esa adaptación de una novela, y cuando yo la vi se me hizo muy cruel ver a jóvenes delinquir, estar en este ambiente tan hostil con armas, como dice usted, de alto poder, y desafortunadamente vemos que ahora muchos de los jóvenes mexicanos han estado o formado parte de estas filas que, los violentan, los hace todavía más vulnerables y entran a un sistema de justicia que tampoco los comprende, los alienta o les da una alternativa de vida distinta que pudiera abrir un panorama para mejorar su calidad de vida. Vamos a hacer un corte y vamos a escuchar uno de los relatos que vienen en este estudio y de los que habla el periodista José Reyes. Hablé con el comandante de la organización, los Zetas, y le pedí trabajo. Me mandó a capacitarme durante 4 meses a Piedras Negras, Coahuila, en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, ascenso y descenso de vehículos. Me tocó ir a reventar un rancho de otra organización,
para apoderarnos de todo, dice Carlos, adolescente que en Veracruz permaneció durante 2 años, con el cártel más violento de México, convencido de que los miembros de esa organización criminal eran su familia, la que él buscó y se ganó. Más de 13,000 jóvenes recluidos por pertenecer a pandillas o formar parte del crimen organizado que han sido vejados y sometidos también a tortura por parte de quienes los capturan, que en este caso, como ya mencionaba el periodista José Reyes, han sido militares, policías estatales, municipales. ¿Y cuál es la alternativa que tienen estos jóvenes para cambiar o adaptarse a una sociedad que tampoco los ha tratado tan bien? Ninguna. De las 3 modalidades del delito que acabamos de mencionar, es decir, crimen organizado, violencia perteneciendo a pandillas de barrios y colonias, así como delitos individuales, en su mayoría son jóvenes que provienen de familias desintegradas, de padres que incluso familiares que han estado presos, de baja escolaridad, de padres que no fueron a la escuela o cuyo nivel educativo es muy bajo, acaso a la primaria, y que están vinculados además al consumo de drogas de todo tipo. A estas condiciones de vulnerabilidad no les queda a los jóvenes otra cosa más que buscar por sí mismos una alternativa. Primero, que no encuentran en la familia. Segundo, que tampoco obtienen respuesta en la escuela, porque parte de ellos son de este grupo de los niños que ni estudian ni trabajan y cuya cultura para ellos representa obtener dinero fácil antes que trabajar en la economía formal, en virtud de que, pues como sabemos, el 60-70% de la actividad económica en México es informal, y dentro de esta informalidad, uno de lo que más reditúa es precisamente la delincuencia en sus distintas modalidades. De tal manera que los jóvenes no tienen ninguna alternativa. Ya no digamos de empleo formal, de una carrera corta o larga que les permita una vida digna y decorosa como al resto de los jóvenes o alguna proporción importante del resto de los jóvenes, sino que digamos, en todo este proceso son los aspectos de vulnerabilidad en que se ven inmersos. En México hay, por ejemplo, tenemos 54 centros de internamiento para adolescentes, de los que estamos hablando. Los especialistas del CIESAS acudieron a 17 de ellos a entrevistar a los 730 adolescentes y se dieron cuenta de las diferencias. Hay que decir entre paréntesis que los de mayor vulnerabilidad, los factores de mayor vulnerabilidad que encontraron los investigadores fue entre el grupo de mujeres y entre un sector de indígenas de distintas etnias del país. Esto significa que en su conjunto los jóvenes privados de su libertad por delitos de alto impacto, una vez que recorrieron todo el proceso de su corta vida, a esta edad pues que apenas empieza a vivir en la plena juventud presos, enfrentan el proceso, y es hasta en el proceso donde se dan cuenta, porque se los dicen los jueces durante las audiencias, del delito que cometieron y que lo que andaban haciendo estaba mal, pero él lo consideraban como algo natural, como que era un trabajo, como que era parte de su vida, a falta de un respaldo en los otros sectores, como la familia, la escuela y las mismas instituciones públicas, ¿no? Es decir, una vez que están ya en los centros de reclusión, lo que observaron pues en la investigación estos expertos del CIESAS es que estos centros no fueron creados con una perspectiva que los reinserte a la sociedad. Eso está muy lejos. Ya no digamos que los reinserte a la sociedad, sino que les dé las condiciones mínimas de supervivencia, porque una vez que están en los centros de reclusión también son víctimas de violencia,
y de actos de malos tratos que incluso que rayan en la tortura por parte de los custodios, mala alimentación, escaso deporte, casi nula asesoría psicológica, visitas a instalaciones físicas de los inmuebles donde están recluidos pésimas, comida repetitiva, los duermen temprano, no cenan, los obligan a veces a hacer caminar con la cabeza agachada y los brazos atrás, es decir, una serie de vejaciones. Castigos. Son castigos, pues, que al final de cuentas ellos no hablan, el informe no habla de un porcentaje, ni siquiera lo menciona, pues, de probabilidad de que alguno de esos jóvenes pueda salir y reintegrarse a la sociedad. ¿Qué dicen los especialistas al respecto de la carencia, por lo que se ve en el análisis, de políticas públicas que estén enfocadas a estas personas, ¿no? A estos jóvenes, para reinsertarlos, para darles oportunidades? No existe una política pública. Bien, entrevistamos a Héctor Bertier, doctor en sociología por la UNAM. Él es director de un programa importante que desarrollan en 17 entidades del país que se llama el Circo Volador, en donde forman grupos de adolescentes para realizar distintas actividades y reintegrarlos y hacerles ver que existen otro tipo de alternativas más allá de la pandilla o los delitos, para generar en ellos una mejor expectativa de vida, ¿no? Él señala que desafortunadamente esta sociedad y este sistema socioeconómico ya dio todo lo que tiene que dar de sí. Es decir, en un sistema donde los gobernadores están presos, prófugos, y los funcionarios públicos se roban el presupuesto público, y donde un gobierno federal que no solo no atiende a los jóvenes, sino a la población en general, en su mayoría pobre o en pobreza extrema, y con carencias diversas en alimentación, etcétera, muchos de los temas que aquí ya se han comentado, desafortunadamente tampoco se va a interesar por los jóvenes. Al principio del sexenio, dice Héctor Bertier, surgió un programa muy ambicioso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para atender a los jóvenes involucrados en delitos con un presupuesto de más de 6,000 millones de pesos. Actualmente ese programa destinado a los jóvenes para este año no tiene un solo quinto en el programa de egresos, en el presupuesto de egresos de la Federación. Desafortunado que ni la justicia, ni los congresistas, ni el gobierno federal apuntalen a este tipo de programas que, bueno, como lo comenta José Reyes, ya ahora no tiene ni un solo centavo en el presupuesto para ejercerse este año, y bueno, vamos a ver qué hacen este año que viene, que es el 2018 electoral, si contemplan estas partidas para los jóvenes que necesitan tener nuevas oportunidades de vida. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando del tema. Pavel tiene 17 años. Lleva casi 2 internado en Guadalajara y le quedan poco más de 4 para cumplir con su sentencia. A los 12 años se enroló con el crimen organizado y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para darle piso, asesinarlo. Relata: cuando me salí de la escuela, unos vecinos me contactaron con policías y me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al Cártel del Milenio. A los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas, casi todos mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar. A Pavel lo detuvo la policía ministerial. Desde que me trasladaron comenzaron a pegarme, y en la delegación me quitaron mi ropa, y me dieron toques con electricidad, patadas, me colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con agua, gas y chile piquín.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos en el último bloque de un tema que me parece que es muy desafortunado socialmente hablando. El periodista José Reyes nos habla de esta investigación que se hizo en torno a jóvenes que se encuentran recluidos en el sistema de justicia mexicano y que han formado parte del crimen organizado, niños sicarios y pandilleros que no tienen alternativa o posibilidades de mejorar sus condiciones y calidad de vida. ¿Qué más vemos en esta investigación? Son reflejo de la pobreza, pero también de familias que han sido desintegradas o que se desintegraron, y familias o núcleos en donde de alguna manera existe la violencia, el contacto con las drogas, con las armas, padres que han estado también recluidos, en fin. ¿Qué más podemos ver en esta amplia investigación que se presenta en 4 partes y que ya puede consultar algunas en nuestro portal de la revista Contralínea? Bien, también hablamos con el doctor José del Tronco Paganini, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó un estudio semejante en 2012 entre una población entre 5 estados del norte del país, de los más violentos, por supuesto, donde operaban los cárteles más importantes, como el Golfo, los de Sinaloa y los Arellano Félix. Y encontró que hizo una encuesta entre adolescentes y él encontró también que la identificación de los jóvenes con esa forma de vida era muy alta. Es decir, de la encuesta arrojó que, por ejemplo, muchos de los jóvenes preferían ser sicarios, narcotraficantes, delincuentes, que doctores, especialistas, licenciados, en fin. Y dice, eso tiene que ver con pues la cultura general que se ha generado en el país, ¿no? A raíz de más de una década de violencia. Y en eso coincide también Héctor Bertier, en el sentido de que los jóvenes, su visión del mundo no es ya la de lograr objetivos de largo plazo como otras generaciones, en donde el estudio, el esfuerzo, valores de otra naturaleza son los que los conduzcan por la vida para hacerse pues de una familia, de unos y de bienes materiales para sobrevivir, sino que son conducidos pues a esta vorágine de violencia y de organizaciones del crimen para poder llevar una vida fácil, ¿no? Desafortunadamente esto los lleva a la prisión, pero ellos prefieren eso al sacrificio. Es decir, que son condiciones de diversa naturaleza los que los conducen a esto. Hay que decir que en México hay más de 11 millones de jóvenes en este rango de edad, entre 12 y 17 años, y pues la mayoría de ellos, digamos casi el 50%, de acuerdo incluso con las estadísticas que contiene el informe del Coneval, del Ceneval, del INEGI, del informe de Save the Children, de la ONU, de la UNICEF, de infinidad de fuentes con las que documenta y fortalece y sustenta la investigación, sostiene que la inmensa mayoría en el futuro prácticamente tienen pocas probabilidades de insertarse en una sociedad armónica, que tenga alternativas de bienestar, de diversión para niños de esta edad, de trabajo, de educación, de cultura. Desafortunadamente no la hay. Viven inmersos en una sociedad del crimen, pues, ¿no? Básicamente. Habría que tomar en cuenta que han vivido en una década de violencia, pero también en una década o en muchos años ya atrás, en donde las políticas de Estado van eliminando las oportunidades. Por ejemplo, habría que ver cuántos aspirantes a las prepas o universidades públicas tienen espacio para ellos, para insertarse, para poder seguir
estudios o una carrera, ¿no? Son víctimas de ambas partes, ¿no? Pues, de familias desintegradas, también de la violencia y de falta de políticas de Estado que estén dirigidas a ellos. Sí, así es. Basta decir, por ejemplo, que ahora que el rector Grauge anda presumiendo que le va a dar cabida a todos los niños migrantes, a los universitarios migrantes que va a expulsar Donald Trump de Estados Unidos, debería darle vergüenza, ¿no? Porque de los 150,000, más o menos, estudiantes que están solicitando su ingreso a la UNAM, sin ser migrantes, solo van a entrar 7,000. Para no mencionar otros 60,000 que no caben en el Politécnico, 35,000 en la Universidad Autónoma Metropolitana, y otro tanto, es decir, en total un volumen aproximado de 350,000 jóvenes en edad de ingresar a la licenciatura en las universidades, no tienen esa probabilidad, porque el cupo no lo hay, para no hablar a nivel del bachillerato, ¿no? De la secundaria, de la primaria y la secundaria, pues ahí no hay casi, entre comillas, podríamos decir, problema. Pero en los siguientes niveles, por supuesto que lo hay, porque la educación pública se ha abandonado precisamente por las políticas públicas del gobierno federal, que han abandonado no solo la educación, la salud, el empleo, etcétera. Es decir, de ahí la conclusión a la que llega el doctor Héctor Bertier del Circo Volador, en el sentido de que el sistema ya dio todo lo que tenía que dar de sí. Es decir, es un cuadro patético donde hay un sistema corrupto, con gobiernos corruptos de todos los tintes políticos, y una sociedad ávida, pues, de justicia en todos los terrenos, pues, de la convivencia social, que no la ve por ningún lugar. Ya no digamos a este sector, que es uno de los más vulnerables y que se supone constituye o forma parte de las nuevas generaciones de este país, ¿no? Pues agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros y bueno, no sé si guste agregar algún punto que considere que es importante resaltar de esta investigación. No, pues al contrario, muchas gracias a ti y al programa, y estamos al pendiente de invitarlos a que lean esta serie en la revista Contralínea, y que en la medida de lo posible, pues, las familias contribuyan a fortalecer, en este caso, la orientación de sus hijos para evitar de alguna manera que caigan en este sector vulnerable de la población, de jóvenes delincuentes. Muchas gracias, y muchas gracias a usted que como cada 8 días se puso en línea con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Vendía drogas, y como me fue bien, me pasaron al área de secuestro. Eran mis tareas como parte del cártel de Sinaloa, relató Lisandro, con 20 años de edad, pero 2 de ellos preso y con 8 más por cumplir. Fue detenido muchas veces desde adolescente, y de inmediato liberado. En el grupo había ministeriales y municipales. Operábamos libremente, bastaba con dar la clave. Fue capturado junto con otros miembros del grupo en una casa de seguridad, donde nos patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y nos ahogaban en un bote con agua. Lisandro recuerda que se desmayó varias veces durante los 6 días de tormento, antes de presentarlo ante el Ministerio Público.